Hola, mi nombre es Viviana Cortés y les doy la bienvenida a nuestro podcast Educación en Colombia. En este espacio vamos a realizar un recorrido histórico de la educación en Colombia, retomando a John Jairo Pérez Vargas y María Fernanda Hidárraga Gallego, autores del texto titulado Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia. Ahora le damos la bienvenida a Angie Catherine Castro Fajardo, quien nos va a hablar de los acontecimientos que tuvieron protagonismo en el siglo XVI y XVII. Pues dando continuidad a la introducción, quiero aportar que en el siglo XVI y XVII la educación fue dirigida por comunidades religiosas católicas, como los dominicos y jesuitas, donde se fundaron las primeras universidades como la Universidad Santo Tomás en el año de 1580, la Universidad Javeriana fundada en 1622, la Universidad de San Buenaventura que tuvo su origen en 1747, las cuales existen hasta ahora y que con el tiempo han ido fortaleciéndose en su quehacer formativo, siendo algunas de ellas líderes en educación superior. Asimismo, la Universidad de San Nicolás de Mira fue fundada también en 1624, pero cerró en el siglo XIX. El propósito de estas instituciones era promover o interponer la religión católica y la cultura europea y formar sacerdotes, funcionarios coloniales y gobernantes. Esta educación era para hijos de españoles, donde se excluían los indígenas, afrodescendientes y las mujeres. Algo a resaltar, aterrizando a la realidad, es cómo la educación superior ha avanzado dando cavidad a otras instituciones universitarias, donde se promueve la inclusión, el respeto a la diversidad, ofrecen variedad de programas respondiendo a la necesidad de los estudiantes, del contexto social y de los sectores económicos. Asimismo, se utilizan diversas modalidades como la presencial y la virtual y estrategias pedagógicas innovadoras y diferentes a las tradicionales. Continúo dándole la palabra a mi compañera Viviana. Sí, claro, Catherine, siguiendo por la misma línea que planteas, en el texto titulado Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, se hablan de unas bases las cuales permiten que se consolide de manera fácil la educación en el país. De esta manera, en el siglo XVIII se presenta la influencia de ideas europeas, donde se empieza a promover la razón, la ciencia y los derechos humanos como pilares del conocimiento. A esta época o a este movimiento se le titula en ese momento la Ilustración. De esta forma se cuestionan los modelos educativos dominados por la religión y se promueve la enseñanza, digamos, más direccionada a conocimientos útiles. Aquí se hablaba de historia, de física y pues de astronomía. Me permito citar a Patiño 2014, citado por Pérez e Hidárraga 2019, que refería que la influencia de la Ilustración, abro comillas, abrió el camino para que la educación se definiera como el cultivo de la mente. Y por otra parte, la Revolución Francesa sembró el ideal de la educación como servicio público. Cierro comillas. Asimismo, en el siglo XVIII se fundaron escuelas de primeras letras bajo el reinado de Carlos III para enseñar lectura, escritura y matemáticas. Allí se reconoce la importancia de educar a nuestros sectores sociales, incluidas las mujeres indígenas. En reflexión a esta ideología europea, la cual fue pues de gran influencia, y si vemos ahora se han logrado avances, ya que pues se incluyen asignaturas como historia, tecnología, ciencia, investigación, y pues en ese proceso de enseñanza y aprendizaje se promueve en el estudiante el pensamiento pues crítico. Ello lleva a que los jóvenes participen más activamente, se involucren y pues ahora muchos de ellos son líderes en diferentes campos. Bueno, por consiguiente invito a Catherine a que después de este recorrido histórico que influenció la educación en Colombia nos cuente los sucesos siguientes al siglo XIX. Claro que sí, Viviana. En el siglo XIX se presentaron transformaciones políticas y pedagógicas entre las que hubo acontecimientos como: primero,
Francisco de Paula Santander promovió la educación pública y liberal. Se generó el decreto del 8 de noviembre de 1825, el cual oficializó la enseñanza de las obras de Jeremy Bentham en el país. Segundo, surgieron nuevas corrientes pedagógicas, como la escuela nueva y la escuela activa, influenciadas por las ciencias y la psicología, las cuales eran una protesta a modelos educativos tradicionales, y el sistema escolar se extiende a otros lugares alejados del urbano. Tercero, también en 1947, en Boyacá, el sacerdote José Joaquín Salcedo, a través de la emisora Radio Sutatensa, utiliza este medio para educar a la comunidad en religión y otras áreas de formación básica. Cuarto, llegaron corrientes como la pedagogía crítica representada por Paulo Freire y la tecnología de la liberación liderada por Gustavo Gutiérrez. Estas transformaciones y corrientes pedagógicas fueron de gran impacto en la educación, causando tensión en las prácticas educativas tradicionales. Asimismo, la llegada de la escuela nueva se enfocó más en el estudiante, en su experiencia educativa, en promover la participación y el pensamiento crítico, de forma que se reformuló la educación. Viviana, cuéntanos, en relación con el siglo XX, ¿qué cambios institucionales se presentaron? Sí, Catherine. Como refieres, a finales del siglo XX se presentan cambios institucionales, de forma que se crea en 1886 el Ministerio de Educación Nacional, que se llamaba inicialmente Ministerio de Instrucción Pública. En 1991, la nueva Constitución Política de Colombia reconoce la educación en el artículo 2 como derecho fundamental y bien público. Seguidamente, en 1994 se expidió la Ley General de Educación, la que actualmente conocemos como la Ley 115, que estructura el sistema educativo actual. Es importante finalizar con los sucesos transcurridos en el siglo XXI, donde se habla de globalización y se adaptan modelos pedagógicos de Norteamérica y Europa. Aquí se empieza a hablar del idioma inglés. Otro aspecto pues muy importante es que las instituciones empiezan a adaptar sus currículos formando a los estudiantes en aspectos empresariales y técnicos, dando respuesta a modelos globales. Asimismo, empieza el auge de la educación virtual y a distancia, lo cual pues es un gran avance. Bueno, pues en conclusión, todas estas transformaciones y sucesos políticos y pedagógicos marcaron significativamente la historia, y lo relevante de ello es que al pasar de los años hemos logrado aterrizar la educación a la realidad colombiana a través de políticas públicas, de la creación y ejecución de programas basados en inclusión, y pues que todos estos programas no solo están, digamos, en ciudades centrales, sino que llegan a muchas zonas del país, beneficiando a niños, niñas, adolescentes y sus familias. De esta manera, pues no solo se imparte conocimientos, sino también se fomenta ese empoderamiento ciudadano y la transformación social. Agradecemos mucho a nuestros oyentes y esperamos que este podcast haya sido muy interesante y les haya ayudado a entender un poco cómo llega la educación a nuestro país. Gracias por habernos acompañado en este recorrido histórico por la educación en Colombia. A lo largo de este espacio tuvimos la oportunidad de revisar los principales acontecimientos, actores e ideas que han marcado el rumbo de nuestro sistema educativo, desde sus raíces coloniales y religiosas hasta las propuestas contemporáneas que buscan responder a los retos del siglo XXI. Este viaje por los siglos nos permitió evidenciar cómo la educación ha pasado de ser un privilegio exclusivo a convertirse progresivamente en un derecho fundamental, atravesando múltiples transformaciones políticas, sociales y pedagógicas. También resaltamos la influencia de diversas corrientes de pensamiento y cómo éstas han generado tensiones y avances que siguen vigentes en la actualidad, aprendiendo que cada paso, cada reforma y cada propuesta han contribuido a formar el escenario educativo que hoy conocemos.
Reflexionar sobre el pasado nos permite valorar los logros alcanzados, pero también nos compromete con los desafíos que aún persisten: la equidad, el acceso, la calidad, la inclusión y la pertinencia educativa. Esperamos que este diálogo haya sido una oportunidad para ampliar la comprensión de nuestra historia educativa, pero sobre todo para motivar a los oyentes a seguir cuestionando, proponiendo y participando activamente en la construcción de una educación más justa, humana y transformadora. Viviana, nos despedimos con gratitud por su atención y escucha. Gracias por acompañarnos en Educación en Colombia, un espacio para aprender, pensar y crecer juntos. Hasta una próxima oportunidad.